Muy buenos días para todos los que nos están visitando en el día de hoy. Mi nombre es Delisa Jones, neurocoach en PNL ontológico y grafóloga. En este espacio del Club de Lectura les comparto un maravilloso libro que se llama El Triángulo Dramático de Karma. El Triángulo Dramático de Karma es cómo trascender los roles de perseguidor, salvador o víctima y poder establecer relaciones personales saludables, porque recuerden, nacimos fue para ser felices. Se nos enseñaron a ser buenos, pero realmente nacimos para ser felices, porque el único bueno es Dios. Ahora, a continuación, voy a dar unas preguntas que ayer se estuvieron analizando, que durante la lectura se van a ir desarrollando las respuestas. Preguntas tales como, ¿por qué algunas relaciones son felices y armoniosas, mientras que otras son tensas y conflictivas? Porque algunas personas mantienen relaciones cálidas, afectuosas, extrañables, y sin embargo, otras puede entablar relaciones distantes, superficiales, que las hace sensibles, vacías, solitarias e insatisfechas. Porque incluso la mayoría de las relaciones a veces debiese de confusión, vienen de caos y nos dejan lastimados, furiosos y una sensación de no ser comprendidos? Porque alguna gente saca lo mejor que hay en nosotros y otras, por el contrario, lo peor? La respuesta a estas preguntas surgen de lo que se conoce como el triángulo dramático, formado por diferentes estados del yo y de su personalidad, que reflejan los tres roles que dos representamos a lo largo de nuestras vidas: perseguidor, salvador y víctima. Estos roles fueron expuestos inicialmente por Steve Carman, y ahora Gil Edward los trasciende para ayudarnos a ser valientes, tomar conciencia de nosotros mismos y desarrollar la honestidad necesaria para poder lograr unas relaciones libres, cálidas, afectuosas y felices. Saber entender la naturaleza del triángulo dramático es poder también ayudar a afrontar consecuencias garantizadas de poder solucionarlas, y dichas soluciones poder salirnos de algunas formas llamados juegos de relaciones. Algunas también ayudan a madurar para sanar, y sincera adultez de responsabilidad poder tomarlas. Entonces, ayer estábamos continuando con la parte del libro, porque lo que acabo de decir fue el preámbulo de la portada de la parte de atrás del libro, de que están en las preguntas, pero ayer estamos desglosando la personalidad del perseguidor, cómo poderlo identificar. Entonces, continuamos. Muchas personas que son perseguidores declarados en la intimidad del hogar son públicamente considerados como pilares de la comunidad. Estas personas reciben una buena dosis de adrenalina por el simple hecho de tener un enemigo contra quien batallar. Y no falta un perseguidor que le va a un lado para el otro buscando causas de poder causar algún tipo de conflicto, por las que luchar es necesario para ese perseguidor. Aunque en el principio esto puede parecer loable, incluso provechoso para dicha persona, lo cierto es que la actitud de los perseguidores siempre será la de que alguien es quien ha metido la pata. Nunca afronta sus verdaderas resoluciones de responsabilidad. Siempre culpan al otro. También podemos ver que esa actitud no deja de herir a los demás, siendo incluso indignante cuando se comprueba de que los perseguidores raramente logran los resultados que prometen, y desde luego no son visionarios que abriguen bonitos sueños para el futuro. De hecho, la gente que está a la casa de las faltas y los fallos ajenos y siempre está buscando cómo identificar para poderlos atacar. Por consiguiente, ningún conflicto puede en realidad resolverse en medio de un ambiente de ganadores o perdedores. Para los perseguidores, el mundo es dicotómico, o sea, que está dividido en dos partes, a las que una es blanca y otra es negra, o bien una buena y otra mala, o una correcta y otra errónea, o una amiga o otra enemiga. Por lo visto, en la mente de un perseguidor no caben los tonos grises.
toda vez, cada vez, perdón, que tiene la fuerte necesidad de ser considerados seres perfectos y de estar por encima de cualquier tipo de reproche, son dados a verse a sí mismos como portadores de lo que es correcto, lo cual significa que la otra parte no tiene más remedio que ser la portadora de lo que es erróneo. Esto le da pie para atribuirse la caritativa misión de sacar de su error a la otra parte y tratar de culpar a la otra parte, hacerla tratando de que se sienta indigna y desdichada. Eso es lo que hace un perseguidor con otra persona, ya sea una persona o una organización. Para los perseguidores el mundo es un lugar lleno de peligros, por lo que siempre están a la defensiva y en tono negativo. Están convencidos de que son víctimas inocentes, exactas de toda culpa, que lo único que hacen es defenderse. Para un perseguidor, por naturaleza, el ataque es la mejor forma de defensa. Cuando hablas con un perseguidor, tienes la sensación de estar en un campo de batalla, bien porque eres considerado como un enemigo o bien porque te ves compelido o defiendes a justificarte, o bien porque el enemigo es una tercera persona y se espera que tienes que ponerte de parte del perseguidor, ya que si no lo haces, hay muchas posibilidades de que te conviertas tú también en su enemigo. Utilizan expresiones tales como, ¿por qué no me das la razón? Yo creía que me tenías aprecio. Yo pensé que me amabas. Asimismo, llegas a tener la sensación de que estás atravesando en un campo minado, ya que tienes que adaptarte con pies de plomo para no decir algo improcedente y que podría poner al perseguidor en tu contra. O sea que el perseguidor trata de quitarte tu propia identidad de tu ser interior. Los perseguidores nunca admitirán que están equivocados, puesto que en una cosa así les haría vulnerable, algo que intentan evitar a toda costa. Si el asunto es que estuviesen metido, tomaran el cariz de que podrían perder la batalla y en este caso pusieran de relieve que habían contribuido de alguna manera a la grabación del problema, entonces lo más seguro es que se encolerizan todavía más, también se mantienen a retirada bruscamente o se negarán a seguir hablando de lo sucedido. Veamos cuál es el proceso psicológico que todo esto conlleva. El perseguidor proyecta su propia ansiedad sobre un mundo exterior y busca a un enemigo con objeto de echarle la culpa de lo que él siente. Este enemigo puede ser su pareja, el perro, un empleado, un ayuntamiento, un diagnóstico médico o alguna noticia que haya escuchado en el telediario. Mientras pueda externalizar a su enemigo, se evita mirar dentro de sí mismo. En efecto, no tendría entonces necesidad de mirar detrás de su cólera para determinar la causa por la que se siente avergonzado, vulnerable, preocupado, inseguro, ni tampoco el asumir la responsabilidad de haber originado él mismo la situación. Por naturaleza, el cariño de los perseguidores está fuertemente condicionado. Estar enojado, adoptando talentes críticas con posturas inconformes, al menos más conformables que frontales cara a sus propios temores bochornosos o inseguridades y poner así en manifiesto su vulnerabilidad. Sin duda alguna, se han percatado de que representando este rol puede controlar a los demás y no sienten el menos reparo en obligarlos a que se dobleguen a su exigencia, a que comulguen con sus ideas. Aunado a eso, los perseguidores proyectan de su lado oscuro los aspectos inconfesables de su ser sobre los demás y así, cuando tachan a alguien de egoísta, es irresponsable, están arrojando sobre él su propio egoísmo e irresponsabilidad. Cuando acusan a su pareja de infidelidad, la mayoría de las veces se están negando a admitir su íntimo deseo de dar su finalizada la relación.
o bien está pasando por alto su persona con distribución de que han movido a la pareja a traicionarle. Se enfocan en eso del pasado. Cuando reprochan a una persona que trabaja poco, o no es extrañar que sean ellos los que tengan un intenso deseo de trabajar menos, es decir, de llevar una vida más regalada y complaciente, relajada, perdón, y complaciente, lo que pasa es que sus propias voces críticas internas no le permiten hacerlo. Vemos pues que su falta de ganas de trabajar, su manía o lo que sea, permanecen oculta en su intimidad, si bien esto no obsta para que sea proyectada sobre los demás. Cuando la voz del perseguidor se dirige hacia adentro de uno mismo, se convierte en el crítico interno. Y así cuando alguien utiliza su voz de perseguidora en su contra, es más que probable que se active su crítico interno y le haga sentir de que de alguna manera está equivocado. Los perseguidores son estrictos consigo mismo y también con los demás. Están equipados con la mentalidad de ser perfeccionistas, que les hace pensar que nunca alcanzarán los niveles de calidad exigidos las personas que están a su alrededor, puesto que habitualmente adolecen de ansiedad, siempre están en estado de alerta, aunque con frecuencia parezcan confiados e incluso arrogantes, con el fin de detectar posibles amenazas y evitar la crítica y el abandono. Es su fuero interno, el abandono, les produce un auténtico terror. Si bien esto no es obvio para que trate a su cónyuge y a sus hijos como pertenencia, más que como personas, así los ven, ya que están convencidos de que tienen el derecho de controlarlos. Es muy raro que los perseguidores reconozcan que son opresivos, críticos, condenatorios, abusivos. Procuran justificar su conducta bien dando, tanto para sí como para los demás, una imagen de víctimas que solo pretenden defenderse de personas que tratan de arreglar el mundo o bien siendo convenientemente exigente consigo mismos. A veces también se reservan el papel de ángeles vengadores y actúan como si el más mínimo escrúpulo contra aquellos que les han hecho daño o les han defraudado. Utilizan terminología como merece que se le condene el ostracismo, o esa mujer abusó de mi confianza, o ya le advertí de las consecuencias. Aparece el juez de ellos interior para acusar a los demás. El buen perseguidor puede convencerte de que lo negro es blanco o viceversa y hacer que te sientas mal, que te sientas egoísta, disparando inadecuadamente sobre todo que estés equivocado en lo que haces o proyectas. Ser honesto consigo mismo y asumir la responsabilidad de sus propios sentimientos son actitudes muy amenazadoras para un perseguidor. Toda y cada vez que podrían acercarse peligrosamente a su venganza más íntima, son vengadores. Hay ocasiones en que el perseguidor siente de golpe la vergüenza y la inseguridad propia del papel de víctima, algo que, según sus palabras, es tremendamente doloroso para él. Por ejemplo, un hombre le pega a su esposa y a reglón seguido rompe a llorar avergonzado y le suplica que no lo deje. Eso también puede suceder con una esposa que le pegue al esposo, luego empieza a llorar y le suplica que no lo deje. Sin embargo, al perseguidor por naturaleza le es mucho más cómodo manifestar en todo instante un talante irracundo e irritable, así como señalar con el dedo a los demás. Cuando surge un problema, su reacción intuitiva es encolerizarse, adoptar una actitud acusadora, abochornosa, controladora. Ahora bien, si esto fallase, no tendría reparo alguno en erigirse, en pasar a ser víctima y representar una imagen débil, enojada y llorosa. En resumen, los rasgos distintivos del perseguidor son
Número 1, actitud condenatoria, crítica, bochornosa y acusadora hacia los demás. Número 2, justa indignación. Número 3, ver el blanco y negro o negro en blanco. Número 4, proclive al control. Número 5, arrogancia, complejo de superioridad. Número 6, atribuirse derecho de hacer que los demás actúen según sus deseos. Número 7, interés por ser visto como un ser perfecto y libre de cualquier tipo de reproche. Y número 8, rechazo de su propia vergüenza y vulnerabilidad. Qué interesante esta parte que ya vimos, interesante sobre el papel que está representando el perseguidor. Ahora vamos a hablar sobre el papel del Salvador. A continuación, ¿cuál es el papel del Salvador? También conocido como la Madre Sombra, el mártir, el héroe, el complacedor de la gente o el progenitor responsable. El Salvador denota una preocupación excesiva por los sentimientos y las necesidades de los demás, e incluso en detrimento propio. En nuestra sociedad se le da esto la falsa consideración del afecto y el espíritu carismático, cuando en realidad estamos ante un mecanismo de defensa. El Salvador cree al pie de juntitas que si se complace a los demás, se le sacrifica, lo suficiente por ello, será una persona alabada y querida. No obstante, dado que raras veces hace públicas sus propias necesidades y sentimientos, y menos aún lo que hace prevalecer, lo normal es que termine sintiéndose agobiado, inapreciado. Sin embargo, al creer que sus acciones hacen de él o de ella una buena persona, de ideas altruista, en el fondo se siente orgulloso de sus sacrificios y de sus desvelos por el prójimo. Los salvadores se sienten responsables de la felicidad, del bienestar de su semejante. Por consiguiente, si alguien está furioso, dolido o harto, el salvador se pondrá al instante en acción para reconfortarlo, calmarlo, haciendo suya la tarea de hacer que la persona se sienta bien de nuevo. Los salvadores tienen un nivel de tolerancia bajo con respecto a sus asignaciones emocionales y conflictos personales y harán cualquier cosa en pro de la paz. Sí, para perseguirla es necesario fingir que las cosas todas marchan bien y estar de acuerdo con lo que otros dicen. Transigir con lo que otros desean o incluso convencerse de que ellos desean lo mismo. No tienen inconveniente alguno en hacerlo. Prefieren sacrificarse antes de enfrentarse al conflicto. Para un salvador es casi imposible tomar una decisión de que satisfaga sus propias necesidades, pero que moleste a los demás, por lo que demorará si se diera el caso. Simplemente se avendría a hacer lo que él se espera. Esto es complacer a los demás. Con alta frecuencia manifiestan un comportamiento camaleónico, puesto que dicen y hacen lo que es un momento determinado que se espere de ellos. De allí que a veces este error recibe el nombre de complacedor de la gente. Los salvadores se andan con pie de plomo en sus relaciones personales, especialmente cuando interactúan con personas que pueden dar un giro hacia el rol del perseguidor. Para ello suelen evitar temas escabrosos, procuran adaptarse a los demás y solo hablan de aquello que estiman aceptable e incontrovertido. En un desidio de afán por no alterar el orden de las cosas y por evitar cualquier posible crítica o rechazo. Son personas dispuestas a transigir, a ocultar la verdad y a ahogar cualquier sentimiento o necesidad que pudiera dar lugar a polémica. Para evitar situaciones de índole emocional, son dadas a hacer cosas y a estar ocupadas la mayor parte del tiempo. Este comportamiento hace que sus relaciones sean a menudo distantes y superficiales, ya que no les permite llegar al fondo de los asuntos ni tampoco resolver los conflictos.
Al huir de la conflictividad y no exteriorizar el enfado, constituye para los salvadores un comportamiento tan normal y natural que no se dan cuenta ni siquiera de que no pinchan ni cortan lo más mínimo de sus relaciones personales. A esta situación contribuye también la circunstancia de que es muy contada en ocasiones, dan a conocer sus necesidades y sentimientos. No es de extrañar, pues, que permiten con la sensación de ser un don nadie. Muchas veces su sentido de la lealtad les hace seguir vinculados a relaciones anómadas y competentes que no les hacen ningún bien y que no se sienten verdaderamente apreciados y se mantienen ahí. Con frecuencia tratan de convencerse de que las cosas irán mejor algún día y que las personas pueden cambiar en el futuro o no reconocen su propia infelicidad. Muchos salvadores se comunican de un modo vago, confuso e indirecto, y ello porque temen mucho decir algo inoportuno e imprudente que moleste a sus interlocutores. Por su parte, estos interlocutores suelen quejarse de que nunca saben a quién tenerse por este tipo de personas. Esta comunicación indirecta también perjudica a los propios salvadores, toda vez que perjudican también la labor de adivinación, que esto empiecen a atormentarle con el fin de alterarle. Adivinación en su mente, ¿será esto? ¿Será que le está pasando el otro? Algunas pistas, adicto también a pistas sutiles, y no mediante preguntas que sean clarificadoras y directas, los que lo otro desean realmente. Puesto que los salvadores les gusta descender de los problemas personales, puesto que los salvadores les gusta desprenderse de los problemas personales y cuanto menos quitarle importancia, corren el riesgo de convertirse en encubridores pasivos, a soportar en silencio pautas de conducta inadecuadas como alcoholismo, la drogadicción, ludopatía, entre otras, y por parte de su pareja o de cualquier otra persona. Identifican actitud adoptativa si su pareja o un familiar incurriese en un comportamiento infantil y caprichoso. Se negaran a valerse por sí mismo, evidencian síntomas depresivos, agotamientos, agofóbicos o incluso fuesen abusivos o violentos cuando están ya al borde. Los salvadores son remisos a enfrentarse con las dificultades en la confianza de que los problemas desaparecerán algún día o de que algún día también se puedan resolver de alguna manera por sí mismo. Esta postura la mantienen aunque la situación dure durante años. Bueno, esta parte, como ustedes saben, esta parte que estamos viendo nosotros de la lectura, estamos considerando esta maravillosa información 30 minutos. Y ya tenemos exactamente, faltan 2 minutos para poder llegar a los 30 minutos, para que ustedes también aprovechen sus reflexiones sobre dicha lectura. Y fíjense qué importante tener estas herramientas. Mañana continuamos porque este club de lectura es de lunes a viernes, 30 minutos que leemos. Mañana continuaremos entonces las características del Salvador y cómo poderlas identificar. Más adelante también vamos a ver cómo poder salir de algunos roles que no nos causan satisfacción ni felicidad. Entonces espero que tengan un día maravilloso, lleno de amplitud, reflexión, y se les desea un día lleno de bendiciones hacia la máxima esplendor, porque ustedes se lo merecen, ser feliz, porque es una decisión. Hasta la próxima.